pero no era como un color, no eran animales, como de colores, era bien bonito. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, señorita Mabel. Buenas noches. Hola, señora Esmeralda. Bueno, ya son las 9, chiquillos, así que vamos a empezar. Hoy no nos toca lenguaje, nos toca filosofía. Así que es primera vez que tengo, no, segunda vez con ustedes, ¿cierto? Sí, segunda vez, y me acuerdo que la primera vez les dejé de tarea ver Matrix. ¿La vieron? Bueno, para los que no, igual vamos a retomar desde ahí la clase. Así que ahora les voy a... noches, profe. Buenas noches. Ahora les voy a mostrar. ¿Le había dejado una prueba, profe? Sí, eso era el lenguaje. Es que ahora nos toca filosofía. Pero igual les voy a hablar de la prueba al finalizar la clase. Ya voy a detener la grabación y ahí les voy a dar sus notas, los resultados y todo. ¿Ya? Pero ahora estamos en filosofía. Ya, chiquillos, y bueno, lo último que vimos en la clase de filosofía era esta imagen, ya recordando que vimos el origen de la filosofía, qué significaba la palabra filosofar, que conllevaba hacerlo también, y al final era cuestionárselo todo, ¿cierto? Siempre estar ahí en una constante duda. Algo así como lo que le pasaba a este personaje de esta película, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes la vio o la había visto ya? No, profe. ¿No? Sí, profe, yo la vi. Ya. Bueno, la película era de Neo, él como personaje principal, como protagonista, quien tenía una doble vida. Ya de día era un programador informático y de noche era un hacker. ¿Ya? Él empieza a ver y a escuchar cosas que lo llevaban a cuestionarse si lo que él estaba viviendo era real o no. ¿Ya? Y de repente conoce ahí a Trinity, quien lo lleva con el caballero que aparece aquí, Morfeo que se llama, que son quienes estaban como en la Matrix, ¿ya? Entonces, la actividad correspondía a que ustedes vieran la película o leyeran al menos esta, que igual lo leímos entre todos, esta reseña, ¿sí? Y luego responder la pregunta número 3, que dice ahí, son dos preguntas. La primera, ¿en qué tipo de mundo vive Neo o Neo al principio de la película?
cómo experimenta la realidad en la que vive y por qué comienza a dudar sobre ella. ¿Qué elementos le hicieron a este personaje a que empezase a dudar de lo que estaba viviendo, de lo que él veía, de lo que él escuchaba? De los que vieron la película, si es que pueden entregar algún aporte. ¿No? Bueno, una de las cosas que ocurre con él es que él empieza a escuchar susurros y que también como él se dedicaba a trabajar en los computadores, empiezan a aparecerles como mensajes. Y eso a él lo hace cuestionarse de lo que estaba viviendo y de cómo vivía. ¿Ya? La otra pregunta dice ahí, ¿podemos estar seguros de que la realidad en la que nosotros vivimos no es un sueño? Recordando que solo sabemos que estamos soñando en el momento en que despertamos, y esta ya es una pregunta más reflexiva. ¿Cómo podríamos saber si nosotros estamos viviendo en un mundo real y no en un sueño? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de eso? Porque ustedes, por ejemplo, han escuchado de la palabra déjà vu. ¿Saben en qué consiste eso? Es como cuando se repite Como, alguna cosa y se ha visto algo. Sentir que uno ha Bueno, vivido cosas que Como que ella le lo están vivió, ¿cierto? Como que está repitiendo lo mismo que ella vivió antes, ¿sí? Y por sí, ejemplo, a como que este ya tuvo esa personaje, fecha. sí, le ocurrió en una parte en donde él vio un gato negro y él dijo, yo ya vi este gato. O por ejemplo, cuando aquí a nosotros nos ocurre una alteración en la Matrix. No sé si ustedes vieron que hace poco salió esta interrogante de cómo se escribe realmente o cómo se escribió, cómo está escrito la palabra Suni de los dulces Suni. ¿Vieron ese video ay, que salió? mi hijo me la mostró hoy día, profe. Sí, que siempre uno creyó que era como Que con dos, era con dos U. no, no eran las N las que se repetían. Mi hijo pensó que era con dos U y nunca era así, digo. No, pues sí, y ahí todos andan diciendo, no, una alteración a la Matrix, porque algo pasó y como que no hay respuesta para hacernos coincidir con lo que nosotros teníamos en la mente, que era como, ya, se escribe de tal forma, pero mira, ahora apareció de otra manera escrito, ¿ya? Pero bueno, ahora les voy a mostrar las respuestas esperadas de esa actividad, que por ejemplo la número 3, bueno, la letra A, apuntaba a lo siguiente. Neo vive en un mundo semejante al conocido, y se dice semejante porque obviamente este estaba siendo controlado, manipulado, en el cual se alternan dos tipos de vida. Una, la del hacker nocturno, y otra, la de un empleado diurno en una empresa de software. Él empieza a dudar por las señales que le van llegando al computador, los mensajes que yo les había dicho, y por lo que le dice también la misteriosa mujer que sabemos que se llama Trinity, a la cual conoce en un club nocturno. A medida que va avanzando la película, se comprende que la duda es anterior y que por eso comienza a recibir estos mensajes. O sea, él antes de empezar a recibir todas estas pistas, él como que ya estaba ahí en una especie de incertidumbre, ¿ya? Neo no se conforma con lo aparente, con la realidad que se supone que él vive y tiene, sino que intuye algo más, ¿ya? Por lo tanto, él duda y se cuestiona de lo que vive, de lo que ve y de lo que le hacen creer también en esa historia, ¿ya? Y la pregunta B, la que tenía que ver con los sueños, dice ahí la respuesta esperada. La certeza, perdón, la certeza de la realidad puede apoyarse en la percepción de los sentidos, las experiencias compartidas, los registros de las acciones y producciones humanas, entre otras cosas. La idea de que nuestra realidad es un sueño se puede apoyar en la noción de la duda. También se podría sostener que hay dos tipos de personas, las que viven en un sueño, asemejándolo como en la película, y este estado de dominación de la conciencia.
mientras que los otros, quienes reflexionan, algo así como Neo, dudan y desarrollan un pensar filosófico que vendría siendo aquellos que están o viven despiertos, ¿ya? Entonces esas eran las respuestas esperadas para la actividad. Hoy día también se viene una actividad que consiste en que ustedes construyan algo, unos pequeños textos, ¿ya? Y todo eso tiene que ver, lo que van a ver más adelante, con este título de la clase de hoy, ¿ya? La lógica como instrumento de la filosofía, porque sabemos que tenemos que dar, por ejemplo, respuestas a estas preguntas, porque sabemos que la filosofía es cuestionárselo todo, pero hay que dar respuestas bajo la lógica, ¿cierto? Y no con interpretaciones que no sean certeras o que no nos lleven a una respuesta concreta, ¿cierto? Entonces, la lógica es lo que va a jugar aquí un papel importante, chiquillos, al momento de filosofar. Y esto comienza así, con un argumento, y ustedes me tienen que decir si les parece válido o inválido. Y ahí ustedes tienen que activar su micrófono. Dice ahí el argumento: si llueve, llevo paraguas. Por lo tanto, como hoy llevo paraguas, llueve. ¿Les parece válido o inválido este argumento? Inválido, ¿Ya? ¿Válido? ¿Por qué? porque no se asegura de que vaya a llover. Es como, excepto si ve el futuro. Claro, pero como cuando nosotros decimos a veces, no, hoy día me tinca que va a llover, ¿en qué nos fijamos? Ah, pues en el cielo, Ya, las nubes, En el tiempo. el clima, si está tibio. eso, aire. eso quería saber yo. Ya, bien, bien, bien. Decimos, por ejemplo, ¿no? Hoy día las nubes están más oscuras, está corriendo viento tibio, probablemente va a llover, ¿cierto? O al otro día va a llover. Y por esa conjetura, por esa interpretación que yo hago, ¿qué voy a hacer al otro día? ¿Qué voy a sacar de mi casa al momento de salir? Paraguas, bota. El paraguas. Y si nos va mal con nuestras conjeturas, con nuestras hipótesis, Chaqueta de agua. transformar en un argumento válido o inválido. ¿Inválido? Inválido, ¿cierto? Inválido porque no llovió. Sí. Ahora, chiquillos, todo eso se trata, todo eso que acabamos de hacer con ese argumento, se va a profundizar más acá, pero con citas, ¿ya? Con todo lo que vamos a leer ahora, que son, como por así decirlo, investigaciones que tienen que ver con la lógica dentro de la filosofía, ¿ya? Y aquí pongan harta atención porque ustedes saben que no hay libro. ¿Ya? No hay libro de filosofía y es importante que esto igual lo repasen, lo lean, porque yo igual se los voy a mandar. ¿Ya? Ya. Dice aquí, la mente humana conoce la realidad de dos modos. De un modo intuitivo, que fue el ejercicio que hicimos recién cuando dijimos, ah, ya va a correr viento tibio, o sea, está corriendo viento tibio, por lo tanto pensamos que va a llover, ¿cierto? A eso a veces se le llama intuición. ¿Ya? Por el que el entendimiento capta directamente las cosas sin necesidad de razonar por pasos. Y ahí, chiquillos, tienen que entender ustedes que con todas esas intuiciones que nosotros hacemos, esas conjeturas, hipótesis que levantamos a veces, no estamos haciendo uso de la lógica, sino que solamente estamos poniendo en práctica lo que nos ha pasado, lo que hemos visto, lo que se ha repetido. Y eso tiene que ver con las experiencias previas, ¿ya? Por eso dice aquí, así por ejemplo, intuimos los primeros principios como el principio de identidad. Toda cosa es igual a sí misma, de un modo discursivo por el que la razón humana avanza progresivamente, paso a paso hacia la verdad. Por ejemplo, conocemos de modo discursivo cuando hacemos el siguiente razonamiento. Y aquí vienen como letras. Si A es igual a B y A es igual a C, esto es B igual C. O sea, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Para conocer de modo intuitivo el entendimiento, no necesita la lógica, ya que obtiene la visión inmediata de una verdad.
La lógica se hace necesaria para conocer de modo discursivo porque mediante un conjunto de reglas ayuda a la razón a proceder con orden, con facilidad y sin error. Ahí es cuando se utiliza la lógica, ¿ya? En su camino hacia la consecución de la verdad, que a veces no es evidente por sí misma. Una de las herramientas más importantes de la filosofía es la lógica, ¿ya? Entonces, al momento de que nosotros queramos buscar o encontrar una respuesta certera que nos sirva, siempre tenemos que hacer uso de la lógica y no dejarnos llevar tanto por la intuición, ¿ya? Ahora vienen una serie de recursos, chiquillos, que no sé si de los que están aquí conectados, ya a lo mejor ya lo vieron, porque esto ya lo pasé en las clases presenciales. Y esto yo a veces se los entrego impreso, ¿ya? Pero en esta ocasión no se puede, pero ustedes le pueden tomar ahí una captura o cuando les llegue el archivo ustedes lo repasan, ¿ya? El primer recurso, que es este texto que ustedes ven, tiene que ver con la lógica y la razón humana, ¿ya? Y como dice ahí, todos tenemos una capacidad natural para deducir o inferir unas verdades de otras. Siempre estamos ahí con la intuición, con la inferencia, con ir un poquito más allá de lo que realmente estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos sed y vemos una botella con agua, decimos, hay agua en la botella. Voy a beber un vaso de agua. En cambio, si alguien dijera la botella está vacía, voy a beber un vaso, dudaríamos de que estuviera en su sano juicio, ¿cierto? Porque la botella ya estaba vacía. Argumentar o razonar correctamente es una habilidad que suele llamarse lógica como arte. Y el estudio de los principios y reglas que rigen el razonamiento válido es la lógica como ciencia. En esta última, chiquillos, podemos distinguir dos enfoques. El primero, como dice ahí, es la lógica formal, que estudia la estructura de los argumentos, prescindiendo de los contenidos concretos a los que se refieren. La lógica informal, por otro lado, estudia los modos correctos de argumentar, atendiendo a los distintos contextos de diálogo y a las cuestiones tratadas en ellos. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, más adelante, tiene que ver con el buen argumentar, con las premisas, ¿ya? Que más adelante van a ver ahí qué es una premisa. Y aquí vienen los conceptos claves de esta clase. El primero, que tiene que ver un poquito también con lenguaje, tiene una alta relación aquí, son las proposiciones, ya que viene de la palabra proponer, pero en el ámbito de la filosofía tiene relación con otra cosa más, ¿ya? Y como dice aquí, las proposiciones se conocen como el acto por medio del cual se expresa algo que consideramos o pensamos. Como tal, puede referirse al acto de manifestar algo a alguien, hacer una propuesta a una persona, determinarse o proponerse a hacer una cosa o recomendar a alguien para un empleo. Ahí hay un ejemplo. El término proposición como tal es aplicable a diferentes disciplinas del conocimiento, como la filosofía, la lógica, la gramática, que tiene que ver con lenguaje, la retórica, la matemática, la geometría o el derecho. Pero para la filosofía, que es lo que estamos viendo nosotros, una proposición es un producto lógico surgido del acto de afirmar o negar algo, lo cual constituye un juicio. Y más adelante, chiquillos, vamos a ver un silogismo, donde se utiliza una proposición, ¿ya? Y como les hablo del silogismo, me imagino que no deben manejar muy bien esta palabra. Por lo mismo, yo aquí se las definí. Y el silogismo, chiquillos, se conoce como al razonamiento deductivo que consta de dos premisas, una mayor y una menor, a partir de las cuales se llega a una conclusión. Y si ustedes, por ejemplo, no entienden o no saben lo que es una premisa es un tipo de oración, ¿ya? Existe una premisa mayor o una oración mayor y una oración menor, donde estas dos se unen y crean o se llega a una conclusión, ¿ya?
Y como dice acá, el silogismo es un argumento formado de 3 proposiciones, de 3 oraciones, estando la conclusión contenida en una de las 2 primeras y mostrando a la otra que la misma conclusión está allí contenida. El silogismo es tomado como un razonamiento deductivo, ya que partiendo de 2 juicios se infiere uno nuevo. Y aquí más que la lógica también, chiquillos, se está poniendo en práctica la deducción. En este sentido, la premisa mayor o la oración mayor es aquella que sirve de punto de partida y es la más general. Por su parte, la premisa menor sirve de intermediario y es menos general. Y de ellas 2 se deduce o se saca una conclusión, ¿ya? Del razonamiento. En base a la anterior información, hay un ejemplo bien clásico, chiquillos, de silogismo. Y aquí a lo mejor ustedes van a decir, ah, sí, ya había escuchado de esto. Y aquí hay un ejemplo de eso, con la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Y la premisa mayor dice así: todos los hombres son mortales. Pedro es hombre, premisa menor. Por lo tanto, ahora se llega a la conclusión, que dice, luego Pedro es mortal. O sea, la conclusión rescata información de la premisa mayor, que dice todos los hombres son mortales, y de la premisa menor, que se sacaría entonces al sujeto. Si se fijan, son oraciones. Y la conclusión lo que hace es rescatar al sujeto y el predicado, que es la estructura básica de una oración. Sujeto entendiendo aquí a la persona de la cual se está hablando, que vendría siendo Pedro, y predicado, que es lo que se dice de Pedro, que vendría siendo la palabra mortal, porque se dice que Pedro es mortal. Por lo tanto, Pedro, sujeto, predicado, es mortal. ¿Se entiende, chiquillos? Igual es al principio un poquito confuso, pero después van a ver que no tanto, ¿ya? Tienen que entender cuando yo diga premisa, ustedes tienen que hacer la relación con la palabra oración. Premisa es igual a oración, ¿ya? Pero en filosofía se les dice así, ¿ya? Ya. Aquí viene el segundo recurso, que tiene que ver con el razonamiento lógico. La verdad y la validez. Que un argumento sea válido o que un argumento sea inválido, como fue lo que vimos al inicio. Y dice aquí que todo razonamiento consta de cierto número de oraciones, colocadas de tal modo que podamos decir que una de ellas, a la que llamamos conclusión, que vendría siendo la última, se sigue o se deriva lógicamente de las demás, que ya sabemos que son 2, ¿cierto? Y se les llama premisas. Son 2 oraciones o 2 premisas, la premisa mayor, la premisa menor, y de esas 2 se saca una conclusión, ¿ya? Todas ellas son proposiciones, esto es, oraciones, lo que les digo yo, enunciativas que son o verdaderas o falsas. ¿Ya? No es lo mismo verdad que validez lógica. La verdad o falsedad de una inferencia o de un razonamiento depende de que el significado atribuido a los símbolos lógicos esté o no de acuerdo con la realidad significada. Un razonamiento es válido, y que hablamos de validez, no de verdad, si la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. Un razonamiento es inválido cuando la conclusión no se sigue de las premisas, ¿ya? O sea, si la conclusión no tiene nada que ver con la oración 1 o con la oración 2, la conclusión ahí estaría siendo inválida. Por lo tanto, en un silogismo, chiquillos, siempre la conclusión tiene que rescatar parte de la oración 1 o la oración mayor, como se le llama, o premisa mayor, y también parte de la oración 2 o premisa menor, ¿ya? Para que no se les olvide. Y como decía aquí, premisas, y aquí es un recordatorio, es una afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un razonamiento o a una discusión. Y el ejemplo,
Dice ahí, en todo juicio se debe partir de la premisa de que el acusado es inocente, mientras que no se demuestre lo contrario. Eso es una premisa. No se le... A ver, estoy leyendo el chat. No se preocupen, chiquillas. Después ustedes pueden ver el video si es que llegan muy atrasadas. ¿Ya? ¿Qué son las oraciones enunciativas que se mencionaba acá? Por si ustedes no conocen esa palabra. Son aquellas que expresan, manifiestan o comunican ideas, conceptos, sucesos. Puede hacerse de manera positiva o negativa, como por ejemplo, mañana voy al mercado. Ahí hay una oración enunciativa porque está enunciando un acto. Mañana voy al mercado. ¿Ya? Acá, parte del mismo recurso que estábamos viendo, que era el número 3, aquí no puse el número 2 porque era otra cosa, parte del número 3, existen ejemplos, ¿ya? Profe, ¿se puede devolver la imagen anterior para sacar un pantallazo? ¿Sí? Al tiro, ahí. Ya, ¿Listo? profe, gracias. Ya. Entonces, acá lo que van a ver ahora es un ejemplo de un razonamiento válido y de uno inválido. El primero dice, si Platón fue un gran filósofo, entonces fue un gran gobernante. Platón fue un gran filósofo, por consiguiente, Platón fue un gran gobernante. Ahí, chiquillos, hay un razonamiento válido, un silogismo válido, ya que la conclusión se sigue o rescata partes de la primera oración, de la primera premisa, a pesar de que la primera premisa y la conclusión sean falsas, ¿ya? Porque sabemos que Platón no era gobernante, porque era filósofo, ¿ya? El segundo ejemplo es de un razonamiento inválido, ¿ya? Y dice aquí el ejemplo. Algunas alumnas son bromistas, algunas deportistas son alumnas. Por consiguiente, algunas deportistas son bromistas. Es inválido este razonamiento porque, a pesar de que la conclusión pueda ser verdadera, la conclusión no sigue o no rescata parte de las premisas de las oraciones de arriba. ¿Ya? Me preguntan si hay que anotar. No, porque yo se los voy a enviar. Ya, yo les voy a enviar este PowerPoint. Ya, solo necesito que estén bien atentos porque esto igual es difícil de entender a la primera. ¿Ya? Dice acá el segundo texto. Hemos de insistir en que un razonamiento puede ser válido aunque su conclusión sea falsa y otro puede ser inválido pese a que su conclusión sea verdadera. ¿Ya? En estos ejemplos vimos eso. Esto es así porque la validez lógica depende únicamente de la relación entre los valores de verdad de las premisas y los de la conclusión. Por eso, chiquillos, es importante que toda conclusión rescate algo de la premisa mayor y de la premisa menor. ¿Ya? Un razonamiento es válido cuando es válido cuando supuesta la verdad de las premisas, aunque de hecho no sean verdaderas. La conclusión no puede ser más que verdadera, aunque de hecho no lo sea. En otras palabras, no es posible que un razonamiento sea válido si a partir de premisas verdaderas se obtiene una conclusión falsa. ¿Ya? Y ahí estaba bien claro el ejemplo, porque a pesar de que el primero sea válido, la conclusión no es verdadera, es una conclusión falsa, porque Platón, como conocimiento general, no gobernó nada. Platón era simplemente un filósofo, ¿ya? Y acá, a pesar de en el segundo ejemplo, a pesar de que la conclusión sea verdadera, es un razonamiento inválido porque no rescató información de las premisas que están arriba de la conclusión, de la premisa mayor y de la premisa menor, ¿ya? Solo por eso es inválido, para que les quede claro. Ahora vamos a ver tipos de inferencias lógicas,
que aquí se van a dar cuenta que casi siempre estamos haciendo estas inferencias. Sobre todo cuando, por ejemplo, leemos un texto en lenguaje y no está ahí la información de manera explícita. Y nosotros tenemos que imaginar o llegar a las pistas y ver ahí qué quiere decir o qué pasa con los personajes, ¿ya? Todo tiene relación. Dice aquí, cuando la inferencia o razonamiento se hace partiendo de proposiciones particulares a otras más universales, se llama inferencia inductiva. Cuando se hace partiendo de proposiciones más universales para llegar a una conclusión menos universal, se habla entonces de inferencia deductiva. Por lo tanto, hay dos. Está la inferencia inductiva y la inferencia deductiva. Inferencia inductiva, y aquí vienen ejemplos, están las de acá. El ser humano, el caballo, el mulo son longevos. El ser humano, el caballo, el mulo son mamíferos. Luego algunos mamíferos son longevos. Si se dan cuenta, acá hay un silogismo. Acá está la premisa mayor, la premisa menor. ¿Cómo queda la conclusión? Dice así, luego algunos mamíferos son longevos. ¿Por qué? Porque el ser humano, el caballo y el mulo son mamíferos. ¿Y qué se dice de estos? Que son longevos, ¿ya? Después dice ahí, las plantas y los animales son seres vivos. Las plantas y los animales mueren. ¿Cómo queda la conclusión? Diciendo así, los seres vivos mueren. ¿Por qué? Porque tanto las plantas como los animales son seres vivos. ¿Y qué se dice de ellos? Que mueren. Si se fijan, ahí está el sujeto y el predicado. El quién y el qué, para que no se les olvide que en la oración, cuando uno habla de sujeto, es de quién se habla, ya sea una cosa, un animal, una persona. Y el predicado es qué se dice de esa persona, ¿ya? Para que no se les olvide. Después vienen acá las inferencias deductivas. Dice aquí, todo animal respira, todo ser humano es animal. ¿Cómo queda la conclusión? Todo ser humano respira. El otro ejemplo dice ahí, todo ser humano es animal racional. Mabel es ser humano. ¿Cómo queda la conclusión? Mabel es animal racional. ¿Ya? Todo esto, chiquillos, son tipos de inferencias. Las inferencias inductivas que tenían que ver con una proposición particular a una más universal, y las inferencias deductivas que tenían que ver con lo contrario, de llegar ahí de lo más universal a lo menos universal. ¿Ya? Es como al tipo de información que se maneja. Ahora viene otro ejemplo de silogismo, ¿ya? Que tiene que ver aquí ya como con el origen de, que aquí se postula por parte de Aristóteles, ¿ya? Un filósofo griego, chiquillos, que tiene que ver aquí con ser el padre de la lógica, como dice este quinto recurso, ¿ya? Y dice ahí, la manera en que Aristóteles intentó formalizar las formas del argumentar deductivo se llama silogística, y de la palabra silogística viene el silogismo, ¿ya? Esta operó como único mecanismo formal de argumentación no matemática desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX, ¿ya? Pero la silogística es muy acotada, pues solo puede tratar ciertos tipos de proposiciones, específicamente proposiciones categóricas, entendiendo que proposiciones son oraciones, ¿ya? Es decir, proposiciones del tipo todo S es P o ningún S es P, o algún S es P o algún S no es P. S y P, como yo les había dicho, aluden a sujeto y predicado. S, sujeto, P, predicado. Ambos son términos de una proposición, de una oración. Un ejemplo de todo S es P es todo ser humano es mortal, ¿ya? Ese ejemplo que vimos anteriormente. Así que por eso, chiquillos, el silogismo, como dice ahí,
es un razonamiento lógico compuesto de dos premisas y una conclusión, entendiendo que las premisas son las oraciones. Las premisas contienen un concepto común o término medio que las relaciona y da lugar a la conclusión, que corresponde a un nuevo juicio o deducción. Y aquí, chiquillos, pongan harta atención, porque viene un ejemplo donde dice ahí, premisa mayor, que es la que va arriba, premisa menor, bajo la mayor, y la conclusión, que es a lo que se llega. La premisa mayor dice ahí, todo sabio es inteligente. Sabio se transforma en sujeto, ¿ya? Y después dice ahí, premisa menor, Aristóteles es sabio, entonces se transforma en predicado, ¿ya? Por eso dice abajo la conclusión, Aristóteles es inteligente, ¿ya? Teniendo aquí como término medio la premisa menor. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Casi. Que no se les olvide, sujeto es de quién se habla. ¿De quién se hablaba aquí en este silogismo? Aristóteles, De Aristóteles. ¿Qué se dice de Aristóteles? que es un Que era sabio. sabio e inteligente. Es sabio e inteligente, ¿cierto? Y la conclusión, ¿cuál es? Aristóteles Aristóteles. es Es inteligente. inteligente. Bien. Ahora, chiquillos, viene una actividad. O sea, después de lo que van a ver ahora, viene una actividad, ¿ya? Porque aquí van a ver un ejemplo de silogismo válido y de silogismo inválido, ¿ya? Que se hace todo a través de un esquemita que lo creó por ahí un hombre que se llama, o que le dicen, bueno, el apellido Ben, ¿ya? Dice aquí, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Cuál es el sujeto aquí? Sócrates. ¿Y qué se dice de Sócrates? ¿Cuál es el predicado? Es Mortal. mortal. Que es mortal, ¿cierto? Bien. Dice aquí, una manera de mostrar la validez de un silogismo es a través de la prueba del círculo, una versión simplificada de un diagrama de Venn, en la que dibujamos las premisas como círculos que representan conjuntos. Si decimos que todo hombre es mortal, decimos que el conjunto de los hombres está dentro del conjunto de los mortales. Y si decimos que Sócrates es hombre, decimos que el conjunto Sócrates está dentro del conjunto de los hombres. Podemos ver que este razonamiento es válido, ya que la conclusión se muestra con solo dibujar las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Primero, que existen los hombres. ¿Qué se dice de los hombres? Que son mortales. ¿Y de quién se habla específicamente? De Sócrates. Sócrates. Si se fijan, todo encierra a lo demás, ¿ya? Y ahí entonces, chiquillos, en este diagrama se comprobaría que el silogismo es válido, ¿ya? Por este otro lado, en el recurso 7, aparecen los silogismos inválidos, ¿ya? Y dice aquí, todos los estudiantes de filosofía son entusiastas. Todos los bailarines son entusiastas. Por lo tanto, todos los bailarines son estudiantes de filosofía. Podemos ver que este razonamiento es inválido, ya que no es necesario que el conjunto de los bailarines se toque con el conjunto de los estudiantes, porque ahí, ¿cuántos sujetos hay? Dos. ¿Cierto? Los estudiantes y los bailarines. Y eso, muy bien, qué bueno que están ahí pendientes. Entonces dice ahí, se trata de dos conjuntos que están dentro del conjunto entusiastas, pero al no haber otro vínculo entre ellos, el razonamiento plasmado en el silogismo no resulta válido. Y ahí mismo el diagrama de Venn lo comprueba, ¿cierto? No se pueden cerrar el uno al otro como en el silogismo válido, sino que quedan por separados los sujetos, ¿ya? Ambos resultan ser entusiastas, pero como no tienen relación alguna entre ellos, no quedan juntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son dos sujetos y un predicado, ¿ya? Ahora viene la actividad. Considerando el recurso 7,
que vendría siendo el de los silogismos inválidos, van a hacer lo siguiente. Deben aquí analizar este silogismo que aparece aquí, que dice, Marcos tiene deseos de comer chocolate. Todos los diabéticos tienen deseos de comer chocolate. Por lo tanto, Marcos es diabético. ¿Será un silogismo válido o inválido? Inválido. ¿Inválido? Inválido. ¿Por qué es un silogismo inválido? Porque los Porque no- diabéticos no pueden comer chocolate. Ya, bien, sí, hay un buen argumento. Diabéticos tienen ese mismo deseo. ¿Y cómo dijo el compañero? Parece más de un sujeto. No todos los diabéticos tienen ese mismo deseo. Ya, sí, bien. Y porque una persona sin diabetes también puede tener deseo de comer chocolate. Ya, bien, bien, chiquillos. Veamos ahora. Es un silogismo inválido. Para todos los que dijeron que era inválido están bien, están en lo correcto. Y se puede representar de la siguiente manera. ¿Ya? Marcos, ¿qué es? ¿Sujeto o predicado? Sujeto. Sujeto. ¿Y Sujeto. diabético? Sujeto. Ya, porque se hablaba de los diabéticos, ¿cierto? Entonces los diabéticos pasarían a ser también sujetos. Sujeto ¿Ya? ¿Y qué se dice de Marcos? que desea comer chocolate. Que deseaba comer chocolate, ¿cierto? Y los diabéticos también, Desean comer chocolate. ¿cierto? Ya. Entonces, como dice ahí, cabe señalar que tampoco corresponde a un razonamiento verdadero, ya que la segunda premisa, que dice todos los diabéticos tienen deseos de comer chocolates, no está acorde con la realidad significada, porque sabemos que los diabéticos pueden o no pueden comer chocolate, como conocimiento No general. deben, No Pueden. deben, pueden, pero pero no pueden. deben, Pueden, no pero no deben deben. hacerlo, ¿cierto? Ya. Por lo Por lo tanto, es una premisa falsa, ¿ya? Que incurre en una generalización, ¿ya? Porque sabemos como conocimiento general que todo diabético no debe comer chocolate. De que puede, pero no debe, ¿ya? Ahora ustedes, chiquillos, van a crear silogismos, ¿ya? Con unos grupitos de palabras que yo les tengo aquí a continuación, ¿ya? Primero está ese que dice ahí, hombres, Nicolás, libres. El segundo grupo de palabras dice, planetas, Júpiter, redondos. Ustedes lo que tienen que hacer es seguir este ejemplo, ¿ya? Para que les resulte más fácil. Ahí dice aves, alas, canario, ¿cierto? Es un grupo de palabras parecido al que yo les di ahí en los circulitos. Y ustedes lo que tienen que hacer es crear un silogismo como el que está aquí, el que les estoy encerrando con la flechita. Que dice, por ejemplo, las aves tienen alas, porque ya sabemos que aves vendría siendo el sujeto o predicado. Sujeto. Sujeto. ¿Y qué se dice de las aves? Tienen alas. Que tienen alas, Alas. ¿cierto? Y después tenemos al canario, sujeto o predicado, Sujeto. 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 y coincide con el predicado, ¿cierto? Y por último, la conclusión es que el canario es un ave, Una. ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es crear un silogismo con estos dos grupitos de palabras, que les quede similar al que aparece aquí en el ejemplo, chiquillos, ¿ya? Después ustedes ahí activan el micrófono cuando yo les dé la palabra para ver qué les resultó, ¿ya? Profe, una consulta, ¿tiene que ser como en el mismo orden? O, por ejemplo, puede estar libres arriba, así o no? ¿O tiene que ser el mismo orden? Tiene que seguir el orden hacia abajo. Ah, ya. Ya. Les voy a dar 5 minutos, chiquillos, ¿ya? Para que lo escriban ahí en algún hojita o cuaderno. Piensen.
Ya, chiquillos. ¿Alguno de ustedes ya tiene un ejemplo por ahí? ¿Cómo les habrá quedado? No importa si se equivocan, yo después les voy a poner ahí cómo les podrían haber quedado. ¿Ya? Yo, profe, pero no sé si estará bien. Ya, no se preocupe. Dígalo nomás. Ya, mire, el orden, los hombres son libres, Nicolás es un hombre, libres son los hombres. Ya. Ya, los planetas son redondos, Júpiter es un planeta, redondos son los planetas. No sé si estará ¿Ya? bien. Ahí lo vamos a comprobar. Ya, bien. Gracias, Javiera. ¿Sí? Ya, señorita Mabel. Ya, señora Esmeralda. Hombres desean ser libres. Nicolás es hombre, Nicolás es hombre libre. Ya, bien, bien. Planetas son redondos, Júpiter es un planeta, Júpiter es redondo. Bien, ya. Ahí ustedes tienen que comprobar con lo que escribieron si les quedó bien o no. Yo les voy a mostrar ahora los silogismos. El primero dice ahí, todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre. Por lo tanto, Nicolás es libre. A lo mejor ustedes no lo escribieron de la misma manera, pero se acercan. Y si se acercan, lo ponen bueno. ¿Ya? ¿Y si es más largo, no importa, profe? No, no importa. La idea Ah, es que la conclusión rescate al sujeto y al predicado. ¿Ya? Dice acá el segundo. Los planetas son todos redondos. Júpiter es un planeta. Júpiter, por lo tanto, es redondo. ¿Ya? Esos son silogismos, chiquillos, válidos. ¿Ya? Hasta el momento válidos, porque sabemos que los planetas son redondos y también sabemos que los hombres tienen más libertad. ¿Ya? Pero así les podrían haber quedado a ustedes los silogismos de esos grupos de palabras. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Premisa menor, premisa mayor, conclusión. Sí, señorita Mabel. ¿Sí? Ya. Ahora, viene la última actividad y esta clase me quedó cortita porque estamos en interferiado, ¿ya? Dice aquí lo siguiente. ¿Ven la imagen? Sí, sí se ve. Sí. Sí. Ya. Se ve. Descríbamela. ¿Qué ven? una persona pensando. ¿Ya? ¿Una nomás? ¿Solo Una una escalera. persona? Una escalera bajo Escalera, un horno. ¿Ya? hay otra ¿Dos personas? persona Otro hombre Dos haciendo personas. fuego. Ya. Hay una persona La pisando. postura del hombre que está al lado de la luz. ¿Cómo está ahí el hombre? Sentado. Sentado. Está sentado pensando. ¿Pensando? Pensando. ¿Ya? Está Pensando. meditando. No, una Meditando. chimenea. El hombre, perdón, la otra persona, la que aparece al lado derecho, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene en las manos? Haciendo Echándole leña. Está Echando el atizando el fuego, ¿cierto? Eh. Porque tiene como unas tenazas y uno cuando ocupa las Es como tenazas, el diablo. Tiene frío. ¿ya? Pero, ¿se fijan en los colores de la imagen, de la pintura? Es como que entrar una luz desde el hombre está sentado. ¿Ya? Como por ¿Hay una luz? ventana. ¿Ya? Como que, ¿Ya? Ve más hacia afuera, ¿cierto? Y donde está el caballero que está pensando, hay luz. ¿Será como un reflejo, profe, o no? Ya, sí, puede ser. Mientras que por el otro lado, donde está más oscuro, ¿sí? Bien luna, luz y oscuridad, está el hombre atizando el fuego, ¿cierto? El título de esta pintura, chiquillos, se llama El filósofo en meditación, hecho en el 1632. Pintura del artista holandés Rembrandt Hammerson van Rijn. ¿Ya? Y esta pintura, chiquillos, a simple vista se ve así como simplecita, ¿cierto? Pero dice mucho, ¿ya? Y ustedes acaban de responderme esta pregunta. ¿Qué significado le dan a los personajes? ¿Y por qué? Por ejemplo, ustedes me dijeron que ahí había un hombre pensando, ¿cierto? Que está donde está la luz. ¿De qué se estará llenando ese hombre? De bien. De sabiduría.
Bien, de sabiduría, ¿cierto? Sabiduría. Porque él tiene energía también, tiene la mirada hacia afuera, ¿ven la ventana? Sí. Porque por ahí le Mirando llega hacia el luz. horizonte. ¿Y Llega qué luz, representa la luz en el la ser humano? vida, La vida, ¿qué más? como Una de un ustedes nuevo, lo dice. como un nuevo El amanecer. bien, profe. El bien. El bien, ya, y Puede la ser como- sabiduría, ¿cierto? La inteligencia. Mientras que el otro, si bien está al lado oscuro, ¿qué le proporciona aquí el fuego? Oscuridad, Cal- maldad, Calidad, Calor. calor. Fuego, calor. Calcinación. ¿Y qué proporciona el fuego ahí? También le está dando un poquito Un reflejo. de luz, O de ¿cierto? luz. También le está dando Como un poco de luz. que Y todo, ¿Mm? que como que en todo, no sé, po, Es todo como bien hay mal, satánico. como el yin yang, no sé. Sí, sí, bien. Puede ser, ¿no? Que en todo algo bien hay algo malo, todo bueno. Es como satánico. No, yin no es yang. nada malo. Como el pero es como el yin yang, profe, ¿no? O sea, Sí, yo lo el lado de interpreto la así. luz, de la oscuridad, sí. Ahora van a ver. o él está Ya sabes. buscando de dos formas diferentes llega la luz. Ahí está, bien, buen punto. Porque en una parte le llega la luz desde el sol y la otra persona está abajo, pero también se le refleja y se le ve la claridad, porque él Y está ahí- haciendo el fuego. Y la persona que está viendo el fuego es ella misma o él mismo el que se está proporcionando la luz, porque al otro le llega, ¿cierto? Y le llega porque hay sol, porque es de día, no sé. Pero el otro, él mismo se está proporcionando esa luz, ¿cierto? Sí, está Pensando generando en que la cosas. luz refleja a lo mejor la sabiduría, como dijeron ustedes, ¿ya? Ahora, al interpretar detenidamente la pintura, ¿creen ustedes que es una buena representación de la labor del filósofo? Porque recuerden que la pintura se llama El filósofo en meditación. A partir de lo que han aprendido hasta aquí en filosofía, Sí, Sí, profe. ¿por qué? ¿Cómo Uno se porque imaginan ustedes a una persona que filosofía, que filosofía? busca una parte medita, como tranquila Ya, para meditar, como él, medita, ¿cierto? profe. Claro, como- Solito, solo. pensando, dedicando ahí su tiempo a eso y no a otras cosas, ¿cierto? Porque está ahí incluso hasta de manos Como cruzada. cruzadas, ¿cierto? Ya. Veamos ahora las respuestas. La primera, se infiere que el personaje central del cuadro, sentado junto a la ventana y recibiendo la luz, es el filósofo, ¿cierto? Su actitud corporal y el gesto de su rostro representan la acción de meditar, porque estaba así como mirando hacia abajo. En oposición al personaje que está al otro lado de la escena atizando el fuego, quien se encuentra en la oscuridad, solo con la luz que le da la llama, el mismo fuego que él estaba ahí atizando, ¿cierto? ¿Qué le estaba proporcionando este hombre? Su labor, como dice ahí, es mantener el calor, desarrollar una acción práctica que permite al filósofo a consagrarse a la reflexión. Sin este personaje, quizás la acción de meditar al otro no le sería posible, ¿ya? Por lo tanto, ahí ambos eran complementos, chiquillos. Pero al mismo tiempo, como lo dijimos, el otro, el que estaba ahí atizando el fuego, también se está proporcionando su propia luz. La luz que no le llega de otro lado, sino que la luz que él está buscando, ¿cierto? Porque él estaba ahí arreglando el fuego. ¿Ya? La respuesta para la letra B dice ahí, la luz puede interpretarse como la sabiduría, como ustedes lo dijeron bien, ¿cierto? O bien asociarse con la intención de ver, de iluminar la realidad para comprenderla y explicar su sentido. La oscuridad, por contrario, representaría la costumbre, el actuar según lo habitual, sin ir más allá,
La luz que da el fuego, sin embargo, podría leerse o interpretarse como la posibilidad de que ese personaje, lo que acabábamos de decir, también acceda a la sabiduría, ya que no está en una total oscuridad, sino que él mismo se está ahí proporcionando su propia luz, que vendría siendo lo que estamos haciendo nosotros, porque nosotros no somos filósofos, pero estamos ahí aprendiendo de esto, ¿cierto? Entonces estaríamos ahí atizando nuestro propio fuego. ¿Ya? Y por último, la última pregunta dice ahí, ¿se podría considerar que sí, dado que la labor del filósofo se centra en la reflexión, pero también se podría criticar la pasividad con que se le representa? Otro elemento digno también de análisis es la escalera, ¿ya? Que también representa la búsqueda del conocimiento propio de la filosofía, porque siempre estamos en busca de algo más, ¿cierto? De subir, de escalar, de aumentar nuestros conocimientos con el acto de filosofar. ¿Se entendió, chiquillos, la actividad? Sí, profe. ¿Sí? profe. Sí, Ya. profe. Ahora les voy a mostrar un esquema de síntesis de todo lo que hemos visto en estas dos clases, ¿ya? A la izquierda aparece ahí, todas las personas pueden filosofar, y dice ahí, cualquier persona puede adoptar una actitud filosófica, pero para filosofar debemos tener conciencia de nuestra ignorancia sobre ciertos temas. La actitud filosófica se vincula con la duda y el asombro ante temas o problemas cuya solución implica el uso de la racionalidad. Existen diversas formas de abordar el quehacer filosófico, según la perspectiva que se adopte. Filosofar permite formular preguntas radicales que buscan respuestas mediante el uso de la razón, cuestionando cualquier supuesto y clarificando todos los conceptos implicados. Las múltiples perspectivas ante los temas, junto con la diversidad de respuestas posibles para las preguntas filosóficas, dan cuenta del carácter abierto e incluso del quehacer filosófico, en el que cada respuesta invita a proponer nuevos cuestionamientos. O sea, llegamos a una respuesta, pero al mismo tiempo vamos a atacar esa respuesta con otra pregunta, ¿ya? Y por el otro lado, en la parte derecha del esquema, dice ahí, ¿qué herramientas necesito para filosofar? La lógica, lo que habíamos visto hoy día, ¿cierto? Que nos permite acercarnos a la verdad de modo discursivo y a través de un conjunto ordenado de reglas que organizan y dan validez a nuestros razonamientos. El diálogo argumentativo, cuando veíamos los argumentos válidos o inválidos, en el que compartimos punto de vista y cooperamos con nuestros interlocutores, mediante buenos razonamientos para sostener nuestras ideas. Los métodos filosóficos, que vendrían siendo los modos de proceder ante un problema que nos llevan a buscar los fundamentos o el sentido de aquello que es objeto de nuestro interés y cuestionamiento. Me ahogué. Ya. Ahora, chiquillos, ahí terminamos con filosofía. Tome agüita. Ay, sí, señorita Mabel. Sí, es que estoy un poco resfriada y hablar tanto me trapica. Oiga, profe, tome paltomiel. Eso es muy bueno, muy bueno. Sí, ahí lo voy a acercar. Ahora, chiquillos, La miel. sí, les voy a mostrar lo del lenguaje, ¿ya? Para compartirles el puntaje. No estuvieron tan malos, tengo que decirlo, ¿ya? Para que no se asusten. No, no les fue tan mal, ¿ya? Y aquí tengo todos los puntajes y si se fijan, son muy poquitos los que tuvieron bajo 17. De 17 puntos buenos hacia arriba, que igual tengo hartos estudiantes acá, de 17 puntos hacia arriba es un 4,
de 17, de 16 hacia abajo, ya es una nota roja. Mala O nota. sea, tengo un rojo. Me quedó súper claro. Gracias, profe. Profe, un rojo, profe, Mira, gracias. chiquillos, ustedes si se Profe. acuerdan del puntaje que sacaron, yo ahora les voy a mostrar la escala de notas, ¿ya? Profe, Dígame. ¿de qué son estas notas? Disculpe. Es de una prueba que les mandé yo hace 2 semanas. Lo que pasa es que hace 2 semanas que yo estoy sin teléfono porque se me cayó la lavadora. Y quedé sin teléfono y recién hoy día me integré. Es una prueba de lenguaje, eso sí, que me estoy tomando aquí las horas de filosofía, pero es una prueba de lenguaje que tenía 28 preguntas en total, ¿ya? Y en base a eso, era como para ver cómo estaban, ¿ya? No, esto no va con notas, yo no se las coloco en ningún lugar, sino que es como para que ustedes vieran cómo están viendo ahí la asignatura, si entienden o no, si tienen comprensión lectora, si tienen algo ahí al debe, si Profe, ¿qué necesitan pasa con las reforzar. personas que no? ¿Qué pasa con las personas que no la han hecho? Nada, si quiere usted saber cómo va, la tendría que dar cuando pueda. ¿Y ahí cómo la podría obtener? Yo la mandé con el coordinador al grupo y también se las dejé, bueno, esa vez que la envié por el chat. Pero usted podría Ya. buscarla en el WhatsApp, porque la mandaron al WhatsApp, ¿cierto? Sí, No sí, la sé. maestra. Y si la mandaron al WhatsApp, ahí está el link. Dice prueba Ya. de lenguaje. Ya, ¿Ya? gracias. Entonces, chiquillos, ustedes si se acuerdan de sus puntajes, aquí están las notas. Por ejemplo, si tuvieron 24 de 28, tienen un 5,9. Si tuvieron 18 de 28, un 4,3. Y así se van viendo los puntajes. Según el obtenido, es la nota que ustedes podrían tener. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, profe. Muchas gracias. Acá Profe, yo no me acuerdo. ¿cuál es su nombre o apellido? Javiera, Javiera, ¿cuánto? Puga. Puga. Ahí. Ah, no, pulgar. Ahí está. Javiera Puga. 19 de 28. Ah, ya igual me fue más o menos nomás, po. Con 19 tendría un 4,6, claro. Sí, Yo, ya, profe, saqué un gracias. 5,4. Un 5,4. Bien. Mire, si teniendo de un 4 hacia arriba, siéntanse bien. Como el- Entendí muy bien, por eso que me fue bien, profe. A mí me faltaron 5 puntos para el 4. Qué vergüenza. Es que yo siempre soy Pucha. mala en el lenguaje. Yo Pero háganla siempre. de nuevo. Ah, ¿se puede, profe? Sí, Es que usen otro yo me- correo y practiquen. Profe, ¿sabe que me fijé? A mí por lo menos me pasó eso, que yo hice la prueba, pero no ve que sale el puntaje y abajo salen las respuestas correctas como en rojo, Ujú. porque yo me acuerdo por el colegio de mi hijo que así era, y a mí no me salían las respuestas reales, las No, correctas. no las puse. No, porque Ah, ya, porque Quería copiar la compañera. no quería sí, copiar, no era para copiar, era como para aprender, como para asegurarme de que, no sé, eso. sí, no, Oiga, es que profe, algunos ¿y me alguno tuvo ponían, 7? no, ninguno. Entonces se baja la escala. Ah, no, mire, acá hay una Compañero tuvo persona 27, que pues. tuvo 27 de 28. Sí, solamente se equivocó en una. Yo tuve 23, señorita Mabel. Mire, igual le fue bien, pues señora Esmeralda. Sí, un Tuvo cinco. un 5,7, sí. Pero chiquillos, no se asusten, si esto Ya, les si es para baja que la escala un practiquen. punto, igual me subiría la nota. Se baja la escala. Pero es para que practiquen, chiquillas. Si ustedes quieren rendirla de nuevo, yo la abro y ahí ustedes van practicando hasta que les vaya bien. Pero yo no coloco las respuestas correctas porque de repente me escriben otros nombres solamente para ver qué estaba bueno y ustedes mismos hacérselo eso y responder bien sin poner en práctica lo que ustedes realmente saben. Hay un compañero que puso ja en la presa ¿Sí? Sí, ¿Sí? Esa persona, jajaja. Por eso yo no pongo las respuestas, por eso mismo. Así que eso, chiquillas, yo les voy a
o sea, yo la voy a activar de nuevo esta prueba y ustedes vuelvan a darla si quieren. Yo voy a eliminar hoy día los resultados y ustedes para la próxima clase de lenguaje, si quieren, volvemos a ver cómo les fue. Yo ¿Ya? creo que tú Profe, parece. Ya, profe. Ya, sí, profe. porque igual hoy día Sería bueno. mandaron un mensaje que ya se acercaban las pruebas y todo eso. Sí, chiquillos, en agosto, a mí Que en también. agosto, Sí, en agosto se las voy a dar al tiro por si no todos saben las fechas. Son 3 rondas, 3 oportunidades de hacer la prueba, ¿ya? Eso quiere decir pero solamente la de lenguaje, 3 rondas, todas, no, todas. todas. Ya. La primera ¿Ya? es una semana, días, del miércoles 3 de agosto al domingo 7 de agosto. Ahí Profe, Miércoles 3 de agosto. sí, miércoles 3 de agosto al domingo 7 de agosto la primera oportunidad. Ahí no Oiga, sé qué día será específicamente, pero el coordinador les va a decir a ustedes. profe, ¿usted no sabe cómo es, por ejemplo, va a ser como por fecha los alumnos? A Porque mí, somos arte igual, po. sí, a mí se me imagina que puede ser el mismo día o viernes y sábado, dependiendo del coordinador. La verdad es que no sé, porque de repente habilitan varias salas, pero tienen que ir todos el mismo día. Sí, el año pasado Ya, lo hicieron esa era así, mi duda. pero hubo un fin de semana para primer ciclo, creo, y otro fin de semana para el segundo ciclo. Pero fueron todos el mismo día. Sí. ¿Cómo les Señorita fue? Pérez. ¿Pasaron todo de curso, no? No todos pasan, no todos aprueban en la misma semana todas las El asignaturas. primer intento, profe, pues yo terminé el primer intento y me fue bien, así que yo salí al tiro. Al tiro, Sí, yo mira. igual, yo Ay, tuve quedé pegada con el matemática privilegio la de otra que vez. pasé con 4 lenguajes, pero pasé todas todas las materias. Por eso les digo que teniendo de un 4 hacia arriba, chiquillas, ustedes van a estar al otro lado. No, pero me Ay, refiero de que si todos aprobaron o no cuando hicieron el curso, o alguno tuvo que volver a repetir este año. Ahí sí que no sé. Parece que quedan con ramos. Si alguien Ah, quedó ya. con lenguaje, parece que después puede seguir, pero hasta pasar el 4 en lenguaje. Ah, Que se ya. supone que Gracias. por algo son las 3, te dan 3, ¿cómo se Ahora dice? les 3 va a veces dar para poder rendir las pruebas. sí, la Entonces, segunda fecha es en octubre, el 5 de exacto. octubre hasta el 9 de octubre. Y la última fecha es del 23 de noviembre al 27 de noviembre. ¿Cuál es la última, profe? En noviembre, 23 de noviembre al 27 de noviembre. En esa dan más tiempo para estudiar. Pero, señorita Claro, Mabel, entonces se supone que ahí, dependiendo de las pruebas que tú vayas quedando atrás, que vayas reprobando, se te van a ir sumando para la segunda y tercera oportunidad. Entonces, las que ya aprobaste no las vuelves a dar. Ah, esa era mi duda. Yo pensé que se Es que hacía también pensaba lo todo. mismo. No, Pero Que vamos, volver a repetirla. aprobando chiquillos, te van una, bajando el se puntaje. salva de esta. Claro, la que queda aprobada ya queda ahí y tú sigues avanzando con las que no aprobaste hasta la tercera oportunidad. Ah, ya. Pero van Ya. bajando el puntaje. señorita Eso Mabel, es lo que no sé. ¿Sí, señora Esmeralda? en octubre el 5 y qué otro día? Al tiro le digo. Oiga, profe, y 9. nos van a avisar como un tiempo antes. Lo que pasa es que igual Sí, trabajo, tienen que entonces por mi decir, trabajo, cuando si se es acerque la presencial, fecha, tiene que preguntarle al coordinador qué día específicamente va a ser. Señora Esmeralda, ya. la segunda fecha, 5 de octubre al 9 de octubre. Tercera Profe, y una última pregunta. fecha, del ¿La prueba la va a 23 de... mandar de nuevo al WhatsApp del grupo? No, ustedes la pueden buscar, si el mismo link. Es que, ¿cuál link era? Me lo olvidó. Ahí tiene que buscarlo. Tiene que buscarlo en la fecha que se mandó. Fue hace 2 semanas. Sí. ¿Ya? Y señora Esmeralda, la última fecha, del 23 de noviembre al 27 de noviembre. Gracias, señorita Mabel. Profe, y en agosto es del 3 de agosto, ¿hasta qué día? Hasta el Al 7. 7, Sí, Hasta el del 3 7. al 7. domingo 7. Sí. Gracias. Ya, Igual, chiquillo. ¿Ah? Profe, pero ahí uno después no sigue con clase, o las clases terminan con ustedes antes de las pruebas. No, se hacen a veces repasos. De paso, Ah, sí. ya. Hay repasos después de la fecha
y se conectan a veces solo los que reprobaron, pero todo depende. Generalmente el lenguaje lo pasan al tiro. Ojalá sea así, profe. Sí, en matemáticas, por lo que Matemática es como más complicado. Matemática y inglés, yo creo que eso es lo más Matemática e inglés. Yo el año Ciencias naturales pasado, también es difícil. yo el año pasado hice la prueba de tercero y cuarto en el Tello también, pero me preparé sola y yo reprobé y me fue súper mal en inglés y en matemáticas, súper complicado. Y Claro, la yo no prueba de llevé- matemática